Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo espacio en Cuba Información. Vamos a ir a la Real Academia de la Lengua Española, que en sus academias de América Latina nos dice que la expresión teque, es una expresión muy cubana, ¿verdad? Bueno, la Real Academia la califica de americanismo y dice: el teque es una conversación larga y tediosa que pretende persuadir a alguien. Esto del teque, la muela, bueno, es una expresión muy cubana, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar no del teque, Lázaro, sino de el toque. Vamos a hablar del toque. Este medio, por llamarlo de alguna manera, esta página web, este proyecto comunicacional que lleva ya años, dirigido sobre todo a la población cubana, pero también a la población cubana fuera de la isla, etcétera, y que ha tenido un papel muy importante en el proceso de desestabilización política del país, de desestabilización económica, porque tiene un sistema de una creación de valores del mercado informal de divisas en el país que influye y afecta de manera muy directa en la inflación. Por supuesto, no es el único factor, no es la única causa de la inflación en Cuba, pero influye indudablemente. Bueno, pues resulta que el teque o el toque publicaba hace unos días una carta en tono dramático dirigida a sus lectores y lectoras y a sus apoyos internacionales después de que la USAID, el gobierno de Estados Unidos, los fondos del gobierno de Estados Unidos destinados a la desestabilización, al periodismo independiente de Cuba, etcétera, se hayan congelado por lo menos durante el año 2025. Esto afecta a decenas de medios digitales anticubanos como el toque y les ha dejado sin fondos. Entonces, en esta carta, que se titula Apoya a tu medio independiente favorito, es urgente, nos dice lo siguiente: desde que ha ocurrido esto de la USAID, el congelamiento de fondos por parte del gobierno de Donald Trump, muchas redacciones pequeñas en el mundo se han visto obligadas a cerrar o disminuir sus actividades. Colegas en varios países como Cuba han perdido su trabajo. Gran parte de esta financiación venía de una agencia, la USAID, aunque también hay otras entidades, y menciona varias, de las cuales las principales son el Departamento de Estado, es decir, el gobierno de Estados Unidos puro y duro, las embajadas de Estados Unidos en el mundo, qué bien, periodismo independiente, y la National Endowment for Democracy, NED, que es otra agencia paragubernamental que vive de los fondos del Congreso de Estados Unidos, es decir, el gobierno, al final, el gobierno, la administración, la cual, sin ser una agencia federal, la NED, también ha caído en el desmontaje de la ayuda internacional de Estados Unidos que está llevando Elon Musk, etcétera, etcétera. Y bueno, nos habla de que Reporteros Sin Fronteras ha denunciado esto. Bueno, Reporteros Sin Fronteras haciendo gala y manifestación de lo que considera el periodismo independiente, un periodismo pagado por el gobierno más poderoso de la Tierra, que tiene unos intereses geopolíticos, geoestratégicos muy concretos. A esto le llama periodismo independiente Reporteros Sin Fronteras. ¿A quién va a representar Reporteros Sin Fronteras? ¿A qué reportero? ¿A qué periodista, señores? Bien, y dice el toque, y aquí nos centramos en lo esencial de la carta. Dice: en nuestro caso la parálisis nos afecta, aunque no teníamos contratos con la USAID. ¿Qué quiere decir esto? Porque a continuación está diciendo que la interrupción de fondos de la USAID incide en el 50% del presupuesto, hemos tenido que cerrar 15 contratos. Decidlo claramente, habéis despedido a 15 personas del personal de nuestra organización, la mitad de ellos, y decenas de contratos eventuales con personal autónomo, freelancers, es decir, trabajadores por cuenta propia, por así decir, ¿no? Son días de enorme tristeza. Bueno, pero vamos a lo esencial.
Si no teníamos contratos con la USAID, ¿por qué le afecta a el toque la congelación de fondos de la USAID? Esto demuestra cómo se financia esta gente. Esta gente y tantísimas organizaciones de la contrarrevolución, de los medios de la contrarrevolución, que tienen 30 personas en plantilla, más decenas de colaboradores. Imagínate que en Cuba Información tuviéramos eso. No Cuba Información, un medio de Cuba, de la prensa pública cubana, que pudiera tener el presupuesto y el personal que tiene este medio de propaganda de Estados Unidos en favor del bloqueo contra Cuba. Demuestra, si no tenían contratos con la USAID, que su financiación viene de forma triangulada. Que hay organizaciones pantalla, claro, en Miami, en Praga, en Lima, en Madrid, que reciben los fondos de la USAID y luego se los pasan al toque y se los pasan a otras organizaciones. Hay algunas que se sabe perfectamente, Cubanet, ADN Cuba, Diario de Cuba, ahí están las subvenciones directas de la USAID y de la NET. Pero en el caso del toque parece ser que no. Y ahí estarían otras organizaciones. Por ejemplo, Prisoner Defenders estará dentro de esta triangulación de fondos porque su modo de financiación lo tienen totalmente oculto, excepto que reciben dinero del gobierno checo. Pero lo tienen absolutamente oculto. ¿Por qué será? Bueno, pues así comenzamos nuestro programa con el teque, Lázaro. El teque. Vaya pieza de contrarrevolucionario, de mentiroso. Un saludo cariñoso, como siempre, a todas las amigas y amigos que nos ven y que, bueno, tienen ese sentimiento de solidaridad para con el pueblo cubano. Importante en todos los tiempos, pero mucho más en este tiempo, en esta etapa de la revolución. Mira, yo no sé si esta gente han perdido seguramente sí. No, es que no tienen vergüenza. Han perdido la vergüenza, han perdido la dignidad, la decencia y desde luego piensan que pueden engañar a un número considerable de personas, se equivocan. El teque o el toque ha estado desde el primer momento, desde el primer minuto, pudiéramos decir, vinculado a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y a las distintas administraciones de los Estados Unidos. O sea, están unidos a ellos. Ellos tienen el foco o la lupa puesta en Cuba, fundamentalmente en Cuba, buscando ser un destacado elemento más en la guerra mediática y comunicacional contra el pueblo de Cuba. No le interesa el sufrimiento del pueblo, ahí está, cómo manipulan las tasas de cambio para empobrecer más a la gente en Cuba, porque entonces es una inflación diseñada, o sea, alimentada con esta tecnología que les permite a ellos jugar en un margen bastante amplio con las tasas de cambio del país, afectando a la población, a la gente trabajadora, a la gente humilde, más aún ya con el bloqueo recrudecido de los Estados Unidos contra Cuba. Es decir, que hay que decir que se puede decir y se puede calificar de una gente, un grupo de gente que están lucrando efectivamente con el dolor del pueblo cubano y desalmado. Un grupo de gente totalmente desalmada que lo que le interesa es vivir de ello, el dinero. ¿Por qué? No se entiende otra cosa. Entonces, el pretender desconectarse de las políticas del gobierno de Estados Unidos que están dentro de los elementos que ellos manejan para seguir atacando a Cuba, para seguir en la vanguardia del bloqueo, de esa rama del bloqueo contra Cuba, es cínico, es verdaderamente vergonzoso y es de un cinismo impresionante. Porque es que no cabe otra. Entonces ellos llevan, claro, ahora ¿qué pasa? Llegó este señor Elon Musk y empieza a barrer y está barriendo todo. Bueno, es el higienista de la actual administración de Donald Trump, y se encuentra que toda esta gente, que son unos vividores, unos sinvergüenza, pues dice, bueno, y esta gente que, bueno,
están barriendo la porquería de la administración de los Estados Unidos, aquellos que ya llegan a una etapa que llegan a ser irrelevantes porque no logran los objetivos. Entonces, bueno, toda esa porquería están barriendo y entre la porquería cayó el toque o el teque. Ojalá Lázaro, ojalá sea así realmente, que la intención sea esa. Lo que pasa que, pensando, siendo realistas de cómo funciona el imperio, pues ya inventarán algo para financiar. No sé si al toque, al teque o a otros, pero seguro. Sí. Marco Rubio está buscando el dinerito por otro lado. No, eso que nadie le quepa la menor duda. Lo increíble es que esta gente, encima, se hace la víctima como si fueran perseguidos, como si fueran periodistas que se juegan la vida. Mira, en esta carta dice el editor jefe del Toque: la desinformación cuesta vidas. Yo diría, cuesta buenas vidas que os dais. Y él habla de la gente, de los periodistas que mueren en el mundo. Sí, claro, y en Palestina. Israel ha asesinado el 70% de todos los periodistas el pasado año. El 70% En Centroamérica también. Eso, de los 124 periodistas asesinados, ¿no? Y otros países, como tú dices. Y dice, en Cuba sucede igual. Desde hace más de 65 años el control de todo cae en manos de los mismos. Imagínate, compara la situación de peligro que tienen gente que se juega la vida. Activistas de derechos humanos, por los derechos sociales en Colombia, desgraciadamente siguen muriendo, siguen cayendo. Aunque haya cambiado el gobierno, siguen ahí el paramilitarismo asesinando a líderes sociales y periodistas que siguen cayendo. Y esta gente compara a los vividores que viven del presupuesto de Estados Unidos y que ganan 5 o 10 veces lo que gana un periodista del sistema público de Cuba, y lo comparan con esta gente que sí son víctimas realmente de la persecución. Leemos una noticia, la Organización Panamericana de la Salud decía, hablaba de una situación muy dura sanitaria en Cuba, hablaba de situación de emergencia en el país, hablaba de la falta, habla de lo que es una realidad, la falta de todo tipo de insumos y medicamentos, como son los antibióticos. Esto lo decía casi el mismo día que el Departamento de Estado, Marco Rubio, anunciaba un nuevo paquete de sanciones, en este caso contra la cooperación médica cubana. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? La cooperación médica cubana, estas brigadas, estos convenios médicos que tiene Cuba con muchos países del mundo, en algunos de los cuales Cuba cubre con todos los costes, y en algunos, o de algunos, el Ministerio de Salud Pública obtiene recursos precisamente para poder comprar estos antibióticos que faltan, ¿no? Claro, luego ves a gentuza en las redes sociales que te saca una fotografía de una de estas misiones, por ejemplo, la más, vamos a decir, la más, digamos, la de mayor nivel en cuanto que pueda recibir ingresos el Ministerio de Salud Pública de Cuba, como es la de Qatar, ¿no? Te saca una fotografía de un hospital de Qatar que está regido por Cuba, por médicos cubanos, de ahí el Ministerio de Salud Pública obtiene recursos, y luego te saca una fotografía de un hospital cubano donde hay carencias y dice, ¿dónde ha ido todo este dinero? Claro, pero es que el problema es que antes había mucho más dinero obtenido para que esa segunda fotografía de Cuba no existiera, para que no faltaran los antibióticos. Antes, hace unos años, no se daba la situación de ahora. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, porque el gobierno de Estados Unidos ha aplicado, sobre todo en la primera administración de Trump, y después lo siguió haciendo el gobierno de Biden, y ahora lo recrudece Marco Rubio, la segunda administración de Trump, lo que hacen es perseguir estos ingresos que obtiene Cuba. Y ahora, chantajeando a los funcionarios de esos países receptores, con no entrar ni ellos ni sus familias en Estados Unidos. ¡Qué bien! Pero luego le tenemos que leer las declaraciones de un activista de derechos humanos llamado Javier Larrondo. ¿Se acuerdan ese que nos quiso llevar a la cárcel porque defiende tanto la libertad de expresión, de prensa, etcétera, etcétera, que quiere meter a un periodista
en la cárcel. Se preocupa tanto de los presos políticos que está dispuesto a llevar a la cárcel a un preso de expresión, un preso político también, en este caso lo sería. Le salió mala jugada, por cierto. Bueno, pues Javier Larrondo declaraba a la agencia EFE que la decisión de Estados Unidos le parece acertada, pero insuficiente. O sea, él está colaborando. ¿Cómo que no está colaborando con una guerra económica contra un país? ¿Cómo que no está colaborando con la crisis sanitaria de un país? ¿Cómo que no está colaborando con la destrucción de los ingresos que sirven para que en Cuba no falten los medicamentos, se reparen los hospitales, incluso la gente pueda tener un mejor salario? Pero luego nos visten esto de defensa de los derechos laborales de los médicos. Pero es que hay que decirlo con toda claridad. Los ingresos que obtiene Cuba sirven primero para mejorar los salarios de los cooperantes, eso en primer lugar. En segundo lugar, sirven para mantener el sistema público de salud. Y eso lo saben los médicos cooperantes que van a esas misiones, excepto unos cuantos que habéis comprado, que les habéis pagado o dado determinados dádivas, como por ejemplo emigrar a Estados Unidos, empezar una carrera médica con mejores ingresos que en Cuba, seguramente, seguro. Pero luego vais de víctimas, ¿no? Es increíble. Pero también lo que es denunciable es que la agencia EFE le pregunte al señor Javier Larrondo, presidente de Prisoner Defenders, sobre este asunto. ¿Y por qué no le pregunta a una de las 1.600 organizaciones del movimiento de solidaridad con Cuba que se oponen a esto y que apoyan la cooperación médica cubana? ¿Por qué no le preguntan a ninguna de ellas? Si han ido al Estado español a preguntar a Prisoner Defenders, ¿por qué no han preguntado a, no yo qué sé, a una de las organizaciones solidarias que hay en el Estado español? ¿Por qué no han preguntado a Oxfam, una ONG que, vamos a decir, no se mete ni no en el apoyo a la revolución cubana ni nada, pero tiene informes que demuestran el impacto que tiene el bloqueo económico de Estados Unidos en la salud y, por ejemplo, en las condiciones de vida de las mujeres cubanas? ¿Por qué no lo hacen? Porque la agencia EFE y toda esta prensa corporativa son colaboradores de esta guerra contra el pueblo cubano. Sí, son colaboradores a tiempo completo de una infamia, de una actividad criminal, porque pudiéramos decir que mueren personas, mueren niños, precisamente por el recrudecimiento del bloqueo y por la privación a través de este tipo de organizaciones de los recursos económicos para efectivamente mejorar las condiciones de algunos hospitales. No todo está mal, de algunos hospitales, y tener los insumos necesarios para atender con eficiencia y eficacia a los pacientes que requieren de los servicios médicos en Cuba. Hay que recordar una vez más que la salud en Cuba, o sea, la atención a la salud en Cuba es universal y gratuita. Y que esos médicos que van en las misiones y van con un orgullo, la inmensa mayoría, hay que decirlo, con orgullo de que están colaborando por el bienestar de la humanidad, porque están más de 100 países, 130 y tantos países del mundo han recibido la solidaridad médica de Cuba, con muy buenos criterios, incluso de la Organización Panamericana de la Salud, también de la Organización Mundial de la Salud, en la voz de su presidente. Elogian y alaban el esfuerzo de Cuba y la calidad de los médicos cubanos y de la atención de los médicos cubanos en las poblaciones, mejor dicho, en las poblaciones donde actúan. Entonces viene este individuo, el Larrondo, vinculado también a las políticas criminales de los Estados Unidos. No lo puede negar, aunque no lo diga, pero no lo puede ocultar, porque es parte del entramado, esta incalificable
este incalificable entramado que tiene el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, está él incluido, su organización incluido en el mismo, para afectar todo lo posible, ya no solo los ingresos de Cuba para el mejoramiento de los servicios de salud, etcétera. No, para ahogar al pueblo cubano, para que es parte de esa idea de provocar el estallido social que le permite a Estados Unidos la justificación para derrotar a la revolución cubana, para intervenir en Cuba, para neocolonizar Cuba. Entonces, a mí me verdad que es indignante que toda esta prensa corporativa, al servicio de las peores políticas de una potencia imperialista como Estados Unidos, a las que se suman otras ya en decadencia, pero que siguen sumadas a estas políticas criminales, pues no le preguntan a otras personas. Vienen estos medios corporativos o los que trabajan en ellos, no le preguntan a otros ciudadanos, ciudadanas, su opinión sobre esto. No, van directamente a los que saben que van a seguir alimentando una narrativa mentirosa y cínica en perjuicio del pueblo cubano y a su vez de las personas, de los seres humanos que son atendidos por estas brigadas médicas en distintas partes del mundo. Ellos, cínicos, que hablan después de derechos humanos. Es una narrativa absolutamente mentirosa que en la sentencia del juicio contra nosotros, presentada por la querella de Javier Larrondo, que lo dejó muy claro el juez en su sentencia, dice que la calificación de esclavitud al trabajo de los médicos y médicas cooperantes cubanos, calificar de esclavitud es una recriminación desmedida. O sea, es una hipérbole, es una exageración, y bueno, es algo que no tiene absolutamente ningún sentido, pero ellos viven del relato y del relato colocado en los medios de comunicación, un relato que no se lo ha inventado Javier Larrondo, que se lo ha inventado el Departamento de Estado. Lo que pasa es que la colaboración es directa, y es tan directa y tan orgánica que este señor llegó a firmar, a redactar y firmar incluso un informe sobre libertad religiosa en Cuba de una organización del gobierno de Estados Unidos. Es decir, el gobierno de Estados Unidos, en una de sus agencias, la dedicada a eso de la libertad religiosa en el mundo, ellos no se miran al ombligo, miran al resto, terciarizan sus informes y le dicen a esta persona y otra que firmen un informe que al final lo avala, lo respalda el gobierno de Estados Unidos, pero lo redacta este señor, para que luego digan que no tiene nada que ver con el gobierno de Estados Unidos. Bueno, así son las cosas. Pero, sin embargo, a pesar de todas estas mentiras sobre el sistema de salud cubano, etcétera, desde los organismos internacionales dedicados a la salud, desde Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, siempre se ha elogiado el sistema de salud de Cuba, aunque ahora tenga esta crisis de recursos, etcétera, que eso es una realidad, pero durante muchos años. Y ahora, Tedros Adhanom, director general de la OMS, el actual director, dice: no hay duda de que el mundo tiene mucho que aprender del sistema de salud cubano, que ha estado comprometido con la salud para todos durante décadas y ha ayudado a la formación de profesionales en el mundo. Recordamos que hace unos años la directora general de la OMS, en aquel momento Margaret Chan, elogió el sistema de salud cubano cuando hizo una visita a la isla, pero de una manera clarísima, como un modelo para tantísimos países del sur global. Y el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, hace unos años, resaltó los logros del sistema de salud cubano y la ayuda solidaria, la cooperación médica cubana. Prisoner Defenders, lo llama esclavitud, y resulta que el secretario general de Naciones Unidas dice que es un ejemplo. Incluso dijo que la Escuela Latinoamericana de Medicina, un proyecto absolutamente solidario con el sur,
donde estudian centenares de estudiantes becados por Cuba, es la escuela médica más avanzada del mundo. Toma golpe a una narrativa mentirosa. Sí, lo que pretenden desconocer la palabra, la opinión de importantes figuras, muy importantes, que dirigen, ¿no?, la salud pública a nivel internacional, a nivel global, regional y global. Destacan el papel de Cuba en la atención de la salud al mundo, se podría decir al mundo, pero no solo eso, sino destacan también la solidaridad, como parte de la solidaridad de Cuba con muchos países del mundo, muchos pueblos del mundo, los estudios en la escuela LELAN, la Escuela Latinoamericana de Medicina, que fue su nombre inicial, aunque ahí estudian y se han graduado decenas de miles de personas de otras partes del mundo, de África, de Asia, incluso de los propios Estados Unidos, y se destaca la calidad de la enseñanza y la profesionalidad de todo el profesorado, donde se educa de una forma diferente a como habitualmente se hace en los países capitalistas o con sistema capitalista y propio los Estados Unidos. Y es un verdadero ejemplo, y entonces uno dice, pero ¿con qué autoridad moral, nos preguntamos, con qué autoridad moral va a venir este individuo, el Arrondo, para atacar, ser parte del ataque hacia Cuba, focalizado en los servicios médicos de salud internacionalistas, solidarios para con otros pueblos? ¿Qué autoridad moral tiene Estados Unidos para hablar de derechos humanos, para hablar de democracia, etcétera, etcétera, etcétera? Aquí lo que están intentando es ahogar la economía de un país y desde luego afectar gravemente la atención a la salud de personas que requieren de una cantidad de medicamentos, de insumos que están deficitarios en estos momentos por precisamente estas medidas punitivas, estas medidas de asfixia económica al país. Son unos sinvergüenza, son unos cínicos. Entonces, cuando uno ve a esta gente, lo que provoca es desprecio, un desprecio absoluto ante la infamia, ante la mentira permanente que lucran, o sea, están lucrando porque reciben dinero, ganan dinero a través de este tipo de política, desconociendo o pretendiendo desconocer los sentimientos y también la ideología que anima a los médicos cubanos, médicos y médicas, personal de la salud en general, a cumplir con esas honrosas misiones solidarias para con otros pueblos. Leemos cómo ha actuado la CIA, la CIA y todo el aparataje de inteligencia y de injerencia en los países del mundo sigue actuando hoy a través de todas estas vías, que algunas de las cuales estamos mencionando, y a través de ONGs terciarizando su trabajo de inteligencia y desestabilización. Pero la CIA durante años, durante muchas décadas, ha trabajado destruyendo gobiernos y desestabilizando países. Estuve en la CIA y me di cuenta de que solo estábamos atacando a la gente pobre del tercer mundo. Hicimos la tercera guerra más sangrienta de toda la historia. En 40 años matamos al menos a 6 millones de personas. Oigan eso. Siempre en el tercer mundo, nunca europeos. Son las declaraciones que daba en el año 1988 John Stowell, 13 años, agente de la CIA. Derrocamos democracias que funcionaban en más de 20 países. Manipulamos elecciones, creamos ejércitos contra gobiernos enemigos, financiamos conflictos raciales y étnicos. Bueno, ahora lo hacen de otra manera, también a través de la CIA, pero también a través de la NER y de todas estas organizaciones que financian de manera terciarizada, que hacen el trabajo de la CIA a través de todas estas organizaciones ubicadas en diferentes países, en Cuba también, de manera terciarizada, ¿no?, con personal local. Pero realmente haciendo el mismo trabajo, cumpliendo los mismos objetivos que la CIA, que es la desestabilización de los gobiernos incómodos. Pero el propio
Robert F. Kennedy Jr., que hoy es miembro del gobierno del gabinete de Trump, es su secretario de salud, decía hace un tiempo en una entrevista que la CIA acabó con 83 gobiernos después de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 97. Un tercio del total de los gobiernos del mundo, la mayoría, según él, democracias. Y estas fueron unas declaraciones. Y vamos a la actualidad. ¿Cuál es el último gobierno que ha derrocado la CIA? Bueno, la CIA y el MI6 y Turquía, etcétera. Bueno, pues el de Siria, un gobierno absolutamente incómodo a los intereses occidentales, de la OTAN y de Estados Unidos. Richard Black, ex general estadounidense, decía hace poco: Siria tenía un excedente de trigo y la gente estaba bien alimentada. Robamos el trigo para provocar hambruna. Robamos el petróleo para afectar el transporte y hacer que la población se congelara en invierno. Y así facilitamos la llegada de terroristas de 100 países. Esto es lo que hizo Estados Unidos en la época previa al estallido, vamos a decir, de la guerra civil, o como le queramos llamar, a través de numerosos grupos, muchos de ellos financiados y entrenados por Estados Unidos, Israel, Turquía y otros gobiernos. Bueno, esa es la práctica habitual, con distintos matices o con distintas coberturas, pero la práctica habitual del imperialismo de los Estados Unidos. Y hay voces que, bueno, quizás llegando a un nivel de conciencia o de, digamos, de dignidad, pues sacan a la luz una realidad que esconden los medios corporativos, esos medios de manipulación y desinformación masiva que ocultan esto. Lo dice un general del ejército de los Estados Unidos, no es un cualquiera. Y debiera dar vergüenza, y como dice, oye, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta prensa, que dice libre, independiente y de estas corporaciones, niegan esa información a los lectores? Niegan información valiosa para entonces analizar y poder tener una visión más clara, digamos, de cómo funciona el mundo y qué está ocurriendo por ejemplo, ahora con la guerra en Ucrania. Hay una guerra que no se habla, que se oculta, la guerra en Yemen, lo que pasa en América Latina y el Caribe, y lo que está ocurriendo con Cuba. Entonces, que es otra guerra. Es otra guerra. Entonces, cuando se escuchan estas expresiones o estos dictámenes de personas autorizadas, uno dice, caramba, cuánto engaño, cuánta mentira, cuánta política genocida para con los pueblos del mundo. 6 millones de personas asesinadas en diferentes países del sur, asesinadas por la CIA. Incluso habla de gobierno democrático, según el canon de democracia o la idea de democracia que impulsa a Estados Unidos desde el Departamento de Estado, de la Casa Blanca. O sea, la democracia que ellos dicen o exigen incluso que tienen que tener los países. Pero bueno, incluso países democráticos, con gobiernos democráticos al estilo de Estados Unidos, o sea, la democracia clasista, burguesa, pues aún así no conviene pues golpe de Estado y crimen. Y eso lo hemos visto. Y ahí está la historia. No es que lo hemos visto, no solo visto, sino está la historia en América Latina y el Caribe. Es un ejemplo de ello. Los golpes de Estado a Salvador Allende, presidente elegido democráticamente, más atrás a Jacobo Arbenz, elegido democráticamente, para no hablar de otros, ¿no? Tantísimos. Tantísimos. Sí, entonces, sí. A esto se enfrentan los pueblos, y a esto se está enfrentando desde hace 66 años el pueblo de Cuba. Y a esto se enfrenta también el pueblo de Venezuela, porque ahora hay una nueva ofensiva o reofensiva al estilo de la primera administración Trump,
contra Venezuela ha sido cancelada la licencia que permitía a la multinacional estadounidense Chevron llegar a un acuerdo para llevar petróleo venezolano a Estados Unidos. Esto ha servido en los últimos años, esa licencia había sido aprobada por Joe Biden, en conveniencia de la economía de Estados Unidos, había sido aprobada y había servido para, para que la economía de Venezuela creciera de manera muy importante en el último año, se haya reducido la emigración venezolana de manera muy importante, etcétera, etcétera. Bueno, pues el señor Marco Rubio, que parece que quiere que le dejen algún juguetito, como le han dado cachetes por todos los lados en otros temas internacionales, parece ser que le han dado el juguetito de recuperar o cancelar esta licencia de Chevron en Venezuela. Y entonces, los agentes terciarizados de la CIA y del Departamento de Estado y del Imperio en Venezuela, llamados María Corina Machado, etcétera, pues actúan, se alegran, aplauden, porque realmente han sido los que han incitado e instigado a que esto ocurra. Lo que quieren es que vuelva Venezuela a la situación de hace 3 o 4 o 5 años, cuando no había absolutamente nada, ni en las farmacias, ni en las tiendas, cuando había una emigración masiva, lo que está ocurriendo ahora en Cuba. Y daba una entrevista María Corina Machado en inglés al hijo de Donald Trump. Nada más y nada a uno menos. de los hijos, nada más y decía cosas como las siguientes: Venezuela podría ser de las naciones más ricas del mundo. Sí, claro. Pero es que las sanciones que le ha impuesto Estados Unidos a iniciativa tuya le han impedido serlo. Llegó el socialismo, destruyó todo y convirtió a Venezuela en un narcoestado. Claro, llegó el socialismo o el intento de una economía más social y dio derechos a la gente más pobre, que es la que a ti no te interesa para nada, instauró un sistema de salud pública gracias a la colaboración con Cuba, de educación, universidades gratuitas, alimentación garantizada, etcétera, etcétera, que es lo que a ti no te interesa porque tú defiendes a la burguesía, nada más, o a una clase media acomodada que tradicionalmente ha ido de compras a Miami. Eso es lo que tú representas. Maduro patrocina terroristas de Irán, Maduro es el jefe del tren de Aragua, si sacan a Maduro, toma y habrá orden. Esta persona, ¿por qué no está en la cárcel? Esto es una cosa muy grave en cualquier país. Gravísimo. Está gravísimo. llamando a la intervención, a declarar un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, incluso una intervención directa en el país. Está poniendo la alfombra para que aterricen allí, ¿no? Está poniendo el aeropuerto militar para que aterricen los aviones de Estados Unidos. Bueno, y María Elvira Salazar, que es la instigadora de todo esto desde el Congreso de Estados Unidos, dice: muchísimas gracias, presidente Trump. La política de Biden hacia Venezuela fue un fracaso total. Por fin tenemos en la Casa Blanca un líder dispuesto a tomar acciones concretas para ayudar al pueblo venezolano. Fíjate, ayudar al pueblo venezolano, cuando ese pueblo venezolano ha recuperado la esperanza en los últimos 2 años. No solo eso, es que es lo mismo, es el mismo diseño, ya lo tienen instalado en su cerebro, en su mente, y así lo sueltan. Esta señora, aquí no se puede hablar no hay sentimiento patriótico, no hay nada, lo que hay intereses. Entonces, desconoce, así hace contra Cuba, para ellos pueblo, el pueblo venezolano son ese pueblo o esa parte del pueblo que sirve y que ellos saben que sirve a su interés, porque lo que dice esta señora, entonces, es incalificable. Esta señora, para ella la libertad y el pueblo es entregar el país a Estados Unidos. Así. Tienen, la mente ya la tienen tan colonizada que lo que produce es neocolonización de su propio país, de la tierra que le vio nacer. No le importa porque son personas que tienen la ideología burguesa, clasista, burguesa, como bien tú has dicho, no le interesa el resto del pueblo, son gobiernos como antes
que respondían a los intereses hegemónicos de Estados Unidos, antes de que Carlos Andrés Pérez hacia atrás. Incluso Estados Unidos sostuvo y mantuvo dictaduras sangrientas en Venezuela, Pérez Jiménez, etcétera. Entonces, ahí no exigió democracia, no. Y palo contra el pueblo. O sea, todas las situaciones más insostenibles, más criminales que se puede haber, lo sostuvo Estados Unidos. Ahí también estuvo la CIA. Siempre está la CIA por todo, dando vueltas por todos esos sitios, esos escenarios. Entonces esta señora lo que expresa, y uno dice, ¿y cómo es que no está juzgada, no ha sido juzgada y encarcelada esta gente? Porque son cosas de la además, de la estrategia política, está claro. Alimentar o pedir la intervención de Estados Unidos, o pedir que ya la ha pedido directamente. Sí, directamente, incluso antes. Invasiones, ¿no? Y ya solicitaban que invasión a Venezuela. Vea qué clase de pieza esa, ¿eh? Qué clase de pieza. Y entonces, además, todas estas cosas han servido. Hay que recordar que en la administración de Barack Obama, en esa administración, por primera vez, Venezuela se calificó como amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de los Estados Unidos. O sea, cuando ya ponen eso, ya con esa etiqueta sirve para las acciones de bloqueo, de sanciones a la República Bolivariana de Venezuela. O sea, es la misma jugada, lo que hacen en Cuba. Es una amenaza y hay que tomar medidas. Pero ¿quién le dio? Es que yo digo, falta en este mundo un verdadero tribunal internacional independiente que juzguen crímenes como estos. Vamos a Estados Unidos a ver lo que es la libertad de prensa y de expresión. Vamos a empezar por la de prensa. Y no nos vamos a repetir porque hemos hecho varios programas últimamente sobre este asunto. Vamos con nuevos casos y con nuevos ejemplos de lo que se entiende por libertad, primero de prensa en Estados Unidos. Daniel Bernabé nos acerca un mensaje en X que dice: Jeff Bezos amputa la sección de opinión del Washington Post. Este magnate dueño de Amazon compró este periódico de referencia en Estados Unidos en el año 2023, obligando a que solo se publiquen piezas favorables al libre mercado, lo cual no es más que un eufemismo para poner al histórico rotativo al servicio de Trump. La única libertad que entienden los millonarios tecnológicos es la de sus privilegios. Dice el señor Jeff Bezos: vamos a escribir todos los días en apoyo y defensa de dos pilares, las libertades personales y los mercados libres, porque recordemos... Bueno, es que no tiene calificativo, lo está diciendo. Este diario, el Washington Post, fue muy... Bueno, ha sido más bien demócrata, ¿no? Sí, más o menos. Ahí más o menos. Atacó mucho a Trump en la primera legislatura, en el primer mandato, apoyó a Clinton y a Biden, pero en la campaña de Kamala Harris... Sí. Como Bezos ya había comprado el periódico, prohibió a la redacción, a la dirección, hacer un apoyo explícito, como suelen hacer algunos medios, a la candidata. Tampoco hizo por Trump, pero luego sí. Luego Jeff Bezos donó $1 millón a la investidura de Trump. ¿Y esto qué nos demuestra? Bueno, pues que el dueño de la libertad de prensa es el dueño de la imprenta. Y si tienes la imprenta, tienes la libertad de prensa. Claro, pero si no, te quedas sin prensa y sin expresión. Exactamente. Por eso digo que es que son cínicos. ¿Qué autoridad moral tiene para decirle a otro... decir no, exigir a otros gobiernos, otros países que la libertad de prensa, que no se puede atacar ni coaccionar, no, eso es sagrado. Míralo ahí. ¿Tienes dinero? Míralo ahí. Eso es un ¿controlas la prensa? Entre tanto. Y eso es lo que quieren para Cuba, que haya una serie de multimillonarios que tengan una serie de medios y ya sabemos qué ideología van a imponer. La ideología del capital.
la ideología clasista, burguesa, eso, y a eso le llaman democracia, ¿eh? O sea, a eso le llaman democracia todavía, es increíble. Pero saben que que llega a determinadas capas de las sociedades, de la gente, que no tienen una formación o no tienen ni cultural ni tampoco una información correcta, veraz de lo que está sucediendo, ya no solo a nivel global, a nivel del mundo, sino a nivel regional, incluso en sus propios países. ¿Quién les domina las narrativas? ¿Quién domina? Pues la burguesía mediática, que es la que determina y está relacionada directamente con las políticas del imperialismo de los Estados Unidos. Eso es una realidad. Y en América Latina y el Caribe es evidente, y el que no lo quiera ver es que está secuestrado, ¿entiendes? Totalmente secuestrado él mismo o misma, porque es una realidad. Y cada vez se perfecciona más, cada vez, ahora con las redes y con todo lo que, pues ellos han logrado invadir en las redes para que las narrativas sean... las tienen, su propiedad es de Elon Musk, tiene una de las redes de información, además. La gente se informa por X, mucha gente. Mucho. Entonces, así estamos. Y contra eso tenemos que luchar y tenemos que hacer valer nuestra verdad. La verdad. Y la verdad está expresada también, incluso a mí, yo no había leído esto, no tenía conocimiento de este general y de lo que se dice de la CIA. ¿Quién es la CIA? ¿Qué cosa es la CIA? Bueno, hay que decir también que la revolución cubana y el pueblo cubano ha sufrido, pero en carne propia, el accionar de la CIA contra Cuba. 65 años de la voladura de la Cubre, ese barco que tenía, armamento que había comprado el gobierno revolucionario recién victorioso, vamos a decir, y que causó la voladura por parte de la CIA de 101 personas que murieron. Y heridos 200 y pico, casi 300 heridos. Bueno, libertad de expresión. Hemos hablado de libertad de prensa. Donald Trump, esto es un mensaje de Donald Trump traducido al castellano, se detendrá toda la financiación federal para cualquier colegio, escuela o universidad que permita protestas ilegales. Los agitadores serán encarcelados o enviados de regreso de forma permanente al país de donde provienen. Los estudiantes estadounidenses serán expulsados de forma permanente o, según el delito, arrestados, sin máscaras. Gracias por su atención a este asunto. ¿Y esa es la libertad de expresión? Eso es. Se refiere, por supuesto, a toda la ola de protestas en las universidades de Estados Unidos, ola de protestas absolutamente dignas, magníficas, que hay que aplaudir contra el genocidio palestino que ha habido en estos meses atrás, que han paralizado las universidades en solidaridad con un pueblo masacrado, exterminado como es el pueblo palestino. Bueno, esta es la respuesta que da el sistema político, porque el sistema educacional ya lo ha dado también, expulsando profesores, etcétera. Bueno, pues ahora ya lo tenemos en una esto será una ley, será una orden ejecutiva, lo que sea, por parte del gobierno de Estados Unidos. Libertad de expresión. Un ejemplo, un ejemplo más de tantos y tantos y tantos. En los últimos días hemos asistido con estupefacción a la utilización de sucesos luctuosos, trágicos, dramáticos en Cuba. La utilización en redes sociales por parte de odiadores de estos sucesos y a la manipulación con fines políticos, ¿no? Es el caso del fallecimiento de un niño en unas inundaciones en La Habana, un niño al que se lo tragó literalmente una alcantarilla, y luego ha sido el fallecimiento, la muerte por accidente de tráfico del grandísimo cantante Paulito FG. En ambos casos ha habido una manipulación absoluta. Tenemos dos tweets de Gerardo Hernández Nordelo. Dice: hipócritas, no he visto a ninguno de los odiadores culpar a Trump o al gobernador de Florida, y dice, y pone dos noticias de niños que han fallecido en Estados Unidos, uno tras dispararse por accidente en la cabeza, una pistola que estaba allí no por casualidad, sino porque hay libertad
de venta de armas en Estados Unidos. Niño de 2 años muere tras un accidente con armas de fuego, y así hay decenas y decenas de niños y de niñas que mueren, pero nadie le echa la culpa a Trump, y sin embargo hay un accidente en Cuba por una alcantarilla abierta, entre otras cosas, vamos a decir, porque en Cuba no hay recursos para muchísimas cosas, como por ejemplo para arreglar los viales, ¿no? ¿Y por qué no hay recursos? Porque es un país que tiene un bloqueo criminal por parte de Estados Unidos. Y luego habla del caso de Paulito FG. Dice, cuando ciertos odiadores sin escrúpulos que hoy se alegran de la muerte de músicos comunistas, porque viven en Cuba simplemente, gozaban orgullosos en Cuba con músicos comunistas, no tienen vergüenza, y nos pone un vídeo de Alex Otaola hace años, cuando ya no se había convertido en este personaje mediático anticomunista y anticubano, este personaje que le da mucho dinero, que es su modus vivendi, que le ha dado para comprarse una mansión, un rancho, etcétera, cuando era una persona un poquito más normal e iba a Cuba y hacía entrevistas a los Bambán y disfrutaba con los Bambán y con la música cubana, con esos músicos comunistas. Pues, pero ahora se alegran todos estos del fallecimiento de una persona que sencillamente vivía en Cuba, hacía música cubana, era muy cubano, y además era un promotor, era un productor de televisión, invertía su dinero en la promoción de la cultura y de la música cubana, como fue Paulo FG, ese enorme salsero, timbero cubano que ha fallecido hace unos días. Una pérdida muy sensible para la música y la cultura cubana en general, una pérdida realmente con un calado importante, ya no solo en la música, sino a nivel internacional también. Expuso su música en más de 20 países, su talento. Es uno de los grandes soneros, ha fallecido uno de los grandes soneros del país, con una posición siempre digna, decente, pero claro, esta gente, no sé, también está la ignorancia de ello, ¿no? Está la falta de cultura, falta de todo, de alma, de sentimiento, de todo, de calificar todo el que está en Cuba, músico destacado, en este caso, es comunista. Ya, como si... Bueno, no sabemos si tenía... Igual tenía que haber el partido, un cubano, igual no lo sabemos. Cubano nos da igual. Claro, ¿cuántas familias, cuántas personas en Cuba? No todos somos comunistas, pero hay gente, no son comunistas, pero son patriotas. Y sienten por Cuba y luchan por Cuba, por la independencia, por la soberanía del país, por la dignidad del país, por el avance del país, sin ser comunistas. Eso es un escalón elevado. Ser comunista es un escalón superior dentro de los seres humanos, porque se entiende que anima o está presente el carácter, la justicia social, la igualdad, la solidaridad, etcétera. Son valores que están incorporados dentro. Entonces, alguien que hace una música muy buena, pues, y que vive en Cuba, que no quiere vivir fuera de Cuba, pues ya es comunista. Y ya con eso, ya es suficiente para atacar, para denostar, para, bueno, más municiones a la guerra, permanente guerra mediática contra Cuba, contra el pueblo cubano. Ha fallecido un inmenso músico, extraordinario, con calidad y con una trayectoria realmente destacada, incluso a nivel internacional. Bueno, nos despedimos con una frase que nos acerca el necio. Dice, a ver, zurdo empobrecedor, ¿cuántos movimientos populares y de trabajadores alrededor del mundo tiene que destruir la CIA mediante intervenciones y golpes de Estado para que te des cuenta de que el socialismo no funciona? ¿Qué te parece, Lázaro? No, perfecto, porque es lo que están haciendo y es lo que hacen contra la República Bolivariana de Venezuela y lo que han hecho y lo que siguen haciendo contra Cuba, contra el pueblo cubano desde el comienzo del triunfo de la revolución. O sea, atacando, crear las mayores dificultades habidas y por haber y decir, no funciona. El comunismo, hay que decirlo, hay que repetirlo, eso creo que lo hemos dicho ya decenas de veces. No
no ha existido el comunismo como modo de vida. Es una aspiración, es un camino que con muchas dificultades al cual los países, los gobiernos que mantienen esa ideología y los pueblos que la secundan, en el caso de Cuba, pues es un ideal, pero el comunismo no se estableció ni siquiera en la antigua Unión Soviética. O sea, como sistema político, económico y social no llegó a establecerse. Es un proceso largo que requiere de muchos factores, entre eso una población consciente, una población con unos valores y una educación que impulse esa y de sostén a esa idea, a ese deseo, a ese anhelo. No, pero dice el comunismo tal, pero claro, atacas a las políticas o los gobiernos que se despegan de la doctrina del imperialismo de Estados Unidos. Los que no convengan, hay que ver el ejemplo claro de Venezuela. Yo siempre me gusta hablar de Venezuela en esto. Es el gobierno bolivariano revolucionario de Venezuela, o sea, es el que más elecciones, o sea, Venezuela como país, el que más elecciones ha realizado en América Latina y el Caribe. Elecciones realmente ejemplares, magníficas, reconocidas incluso por las personas que supervisan los procesos electorales en Venezuela. El Centro Carter, en primer lugar, aunque ya Carter falleció, pero bueno. Ahora ya el Centro Carter... es otro Carter, pero bueno, es distinto, ¿no? Pero aún así, escuchamos y leemos en la prensa, en los medios, la dictadura de Maduro. Y a eso se suman también los gobiernos, los politiqueros de la Unión Europea, principalmente, tanto el Estado español como de Francia, esta politiquería realmente mediocre que está instalada ahora en Europa, pues la dictadura de Maduro, entonces viene este señor, González Urrutia, y entonces lo aprueba, fíjate, todo un esperpento, todo manipulado, que la gente se quede, que no tenga un poco de conocimiento de lo que sucede realmente, pues se traga toda esa basura. La basura. Entonces, dictadura de Maduro, y sin embargo es el que es elegido democráticamente, y Venezuela, no hay país en la región que celebre más elecciones en Venezuela. De esto, del otro, este año hay 10 procesos electorales en Venezuela. Y seguimos escuchando y seguiremos leyendo la dictadura de Maduro. No digo nada de Cuba, donde hay una democracia de pueblo, democracia revolucionaria, no burguesa, no clasista. Lo que pasa es que, bueno, tendremos un día que hablar sobre los temas de la democracia, porque la gente cree que hay un solo modelo de democracia. Esa, la que impone el capital, la que impone la burguesía para mantenerse, sino para mantenerse ahí explotando a las minorías, excluyendo a las mayorías y explotando también a las mayorías, al pueblo mayoritariamente. Bueno, pues desde aquí apoyar todas las campañas de solidaridad, ayuda material a Cuba, al sistema de salud, que tiene una crisis importante de recursos, de medicamentos, muchísima solidaridad con el pueblo cubano sometido a una guerra implacable por parte de Estados Unidos, ahora con más medidas contra el sistema de salud, con el apoyo de organizaciones que colaboran en su política criminal. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa. Muchísima solidaridad con Cuba. Hasta el próximo programa en Cuba Información. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Hasta el próximo programa.